Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Voz Charlie. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el padre Gabriel Ola Velázquez. Padre, si nos puede dar un saludo inicial. Pues qué gusto saludarlos a todos. Es un verdaderamente momento placentero el poder compartir con toda esta querida audiencia. Gracias, padre. Y como siempre también tenemos a mi estimado Marvin. Hola, ¿cómo están? Dato curioso del padre, que el padre también es comunicador para que ahí vayamos familiarizándonos, ¿sabes? Buenísimo, perfecto. Entonces, pues el episodio de hoy es muy especial porque vamos a tener la oportunidad de hablar con el padre después sobre distintas dinámicas que pueden llegar a ser algunos temas relevantes para nuestra audiencia y sobre todo para la audiencia joven. Entonces, para comenzar, padre, me gustaría que nos cuente un poquito su historia. ¿Cómo fue este padre Gabriel en su desarrollo y cómo decide convertirse en sacerdote? Hay una cosa muy interesante en muchas vocaciones. El clima familiar es así como el humus propicio, ¿verdad? Ajá. Pero en mi caso, ya con todo el cariño que le tengo a mi familia, ¿verdad? Pero yo pienso que el humus para mí fueron los colegios. Okay. Y entonces yo pues ahora aprecio el trabajo que todos los colegios católicos realizan, porque yo estudié inicialmente en el Liceo Salesiano. Entonces pues nos fueron educando al retiro anual, celebrar la Pascua Juvenil, celebrar el Via Crucis, el Rosario, películas de santos. Entonces todo el clima religioso pues lo viví en el colegio, ¿verdad? En la preparación de la primera comunión. Y entonces allí empieza un poco como a fomentarse pues ese deseo y por qué no emprender esta ruta, ¿verdad? Claro. Y contemporáneamente una amiga de mi mamá le regaló era una como suscripción de la esquila misional de los padres combonianos. Y esa traía un suplemento que se llamaba Aguiluchos. Platicando recientemente con unos padres combonianos, me decía, pues esos amigos de su mamá no sé cómo hacía, porque los combonianos en esos años aquí no estábamos. Pues ¿Combonianos qué son? Es una congregación misionera que fundó Daniel Comboni particularmente para el África, ¿verdad? Y ese material hizo que un tiempo pues como que me atrajera. Y como aquí en Guatemala no estaba, había que comunicarse a México, a Colombia, no me recuerdo. Entonces ese fue otro momentito pues así fuerte, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros como familia considero que tuvimos una conversión colectiva en 1980, porque antes éramos así como católicos de misa, ¿verdad? Que de misa 15 años, que de boda, que de funerales. en las celebraciones. Y entonces así como de lejitos era como que no éramos muy comprometidos. Pero en el 80 tuvimos una experiencia que nos ayudó a poder comprometernos más, ¿verdad? Y a partir de ahí pues ya vino experiencia de grupo juvenil, un poco de experiencia de parroquia. Y luego estudié también en el Colegio Católico San Pablo, una dinámica semejante a la del Liceo Salesiano, el retiro, rosario y todo. Claro. Y entonces, y después ya haciendo un salto, ya como ministro, pues colaborado en varios colegios en la actualidad. Y sin yo buscarlo han sido colegios católicos. Nosotros mismos tenemos un colegio. Entonces veo en los colegios una herramienta estupenda para poder llevar a los jóvenes al encuentro con Cristo y también a hacer como un semillero de vocaciones. Claro. Qué bonito. Así como a grandes rasgos. A grandes rasgos la historia, por supuesto, padre. ¿Usted qué nos podría comentar o guiar un poquito al respecto del concepto de vocación? La vocación es algo muy especial y uno ve los llamados de los grandes profetas y los autores así geográficos lo hacen así como tan bonito, ¿verdad? Así como una voz del cielo, una voz en el interior. Pero la vocación puede llegar hoy en día, puede llegar a través de una pancarta publicitaria, puede llegar a través de las redes, puede llegar a través de una experiencia. Si el Señor está en la posibilidad de utilizar cualquier medio, una palabra, una experiencia. Hubo un joven que yo conocí que pertenecía a un grupo de piedad popular. Y entonces me pidieron que si los pudiera confesar. Eso era 2004. Ok. Y bueno, el grupo se confesaron todos, menos el responsable, ¿no? Ajá.
Yo le dije, ¿y tú no te vas a confesar? No, no, yo no, me dijo. Pero entonces me quedó así como la inquietud. Y yo lo empecé a llamar cada domingo, ¿no? Ajá. Para preguntarle si había ido a la misa. Me decía, no, no fui a misa. Ah, bueno. Pero y no sé, me dio así como, digámoslo así, en el sentido de Dios, como la gana de fastidiarlo cada domingo. Entonces, todos los domingos después del almuerzo lo llamaba. Claro. Ajá. Y un domingo me contestó, sí, ya fui a misa. ¿Y qué me dijo? Ah, bueno, qué alegre que está haciendo misa. Después dejó de pasar un tiempo y un día él me llama y me dice, ¿sabe que voy a entrar al seminario? Digo, no me tomes el pelo, Leo, porque no se baila así. No, es que de verdad, créame, voy a entrar al seminario. Y entró al seminario, ¿no? Después él un día me dijo que yo lo había inspirado, ¿no? Ajá. Yo dije, ¿cómo puedo yo inspirarlo? Yo siendo monje benedictino, puedo inspirar a alguien a ser sacerdote diocesano. Claro. Pero bueno, entonces Dios se vale de todo. Claro. Y entonces esa vez, desde esa vez que nos encontramos, y él lo cuenta ahora, ¿verdad? Y que bueno, Dios se sirve de todo y de todos, de cualquier circunstancia. Entonces, lo que debemos hacer es tener como atentos los oídos del corazón, porque Dios puede hablar y Él sigue hablando, ¿verdad? Entonces, hoy necesitamos tantos otros sacerdotes que nos ayuden en este grande servicio de llevar a Cristo a los demás. Claro. Y padre, con esto de al final de la vocación de servicio, a mí siempre me ha surgido la duda al respecto de al final, ¿cuál es el deber de todas aquellas personas que pues que no son sacerdotes o que no son monjas, por ejemplo, todas las personas que de alguna manera somos los participantes de la iglesia, pero ¿cuál es nuestro rol al final de cuentas? El Señor vino a salvarnos, ¿verdad? Él vino a sacarnos del pecado en el cual pues nos había seducido el maligno y engañado, de la desobediencia del maligno. El Señor nos quiere llevar a la obediencia de retorno al Padre. Claro. Y entonces todos los bautizados estamos invitados a poder seguir a Cristo y Él nos quiere dar el reino. Y entonces cada uno, pues como decía Teresita del Niño Jesús, cada uno tiene su misión dentro de todo el cuerpo de la iglesia. Y todas las misiones son importantes, ¿no? Porque necesitamos santos esposos, necesitamos santos jóvenes, necesitamos santos laicos, ¿no? Porque hoy, en este tiempo en que como que las vocaciones en algunas zonas se han reducido, necesitamos entonces de los laicos santos que con su vida pues hagan demostrar al mundo el Cristo que han descubierto y que viven en su profesión, en su ser papás y mamás cristianos. Entonces todos estamos invitados a la santidad. Claro. Todos. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Luis y Celia Martin, que son una pareja de esposos franceses, papás de Teresita del Niño Jesús. Fueron canonizados juntos, juntos al honor de los altares. Hay muchos santos esposos, santas esposas por separado, pero ellos son un ejemplo extraordinario porque son santos esposos. Y luego hay otra pareja de beatos, Luis y María Beltrame Quattrocchi, son italianos, una pareja que fueron beatificados juntos. Entonces probablemente no se va a canonizar a la mayoría, pero estamos todos invitados a ser santos y hay tantos excelentes ejemplos laicales en el mundo de hoy. Claro. Pero la santidad es lo de todos. Los bautizados debemos ser santos. Claro. Claro, porque yo pienso mucho, por ejemplo, al final, nosotros en el día a día tenemos actividades de la vida, pero esas actividades de la vida siempre se pueden hacer encaminadas, pues básicamente a la santidad, ¿verdad? El trabajo del día a día se puede hacer de esa manera. Uno realmente en la vida está actuando, está pensando, está diciendo, y no necesariamente tenemos que tener un rol como ser un obispo para poder aspirarlo, ¿verdad? Sino que nuestra misma vida de humano en nuestro día a día es allí en donde nosotros tenemos que operar de esa manera, ¿no? En nuestro ser cristianos, a través del bautismo, ahí viene depositada como la semilla de la santidad, ¿verdad? Entonces, a cada uno pues también la responsabilidad de cultivarla, ¿verdad? Claro. En Italia, en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, hay una pequeña tumba. Ellos con cariño la llaman Nenolina. Es una pequeña niña de
de 6, 7 años Ok. que está en proceso de canonización. Ok. Y uno dice, wow, ¿y cómo es eso? ¿Verdad? Pero y entonces a la iglesia, pues algunos los propone como modelo para todos. Claro. Y eso pues nos entusiasma, ¿verdad? Pero sí, la santidad no es exclusiva, ¿verdad? La santidad es para todo bautizado. Claro. Y ahí me surge una duda. Pero antes de hacerle una pregunta, me gustaría saber qué piensas, Marvin, de esa santidad en el trabajo del día a día. Es que yo creo que, bueno, lo hemos hablado muchas veces dentro del podcast. Tenés que primero, pues agradecerle a Dios que tenés trabajo, ¿verdad? Y creo que hay mucha gente que trabaja en cosas que no les gusta, ¿sí? Y creo que no podés hacer algo sin santificarlo, en el sentido de hacerlo bien, de trabajar bien, de sacarlo mejor, porque al final del día, si sos cristiano, tenés que ser semejante al Señor y lo tenés que hacer, o sea, lo mejor. O sea, yo creo que si sos, seas empleado, seas jefe y sos creyente, deberías de reflejar lo que pues la iglesia nos pide, el ejemplo de Jesús. Creo que a mí me impactó mucho de Chosen, no sé si la serie. Ajá. Yo la empecé a ver mucho en Estados Unidos, cuando yo estaba en Estados Unidos, y me impactaba porque habían cosas que decían, puchica, tan reales, porque los apóstoles fueron humanos, y hay personas que todavía les hablas no mal de los apóstoles, pero de su vida pasada, ¿verdad? Y la gente se ofende. Entonces, pero yo decía, pero es que fueron humanos, ¿va? O sea, lo que pasa es que vivieron un proceso de cambio, de santidad, y creo que al final del día todos vivimos también ese cambio de mentalidad, esos procesos, pero creo que no podés ser lo que seas sin ser cristiano, pues, o sea, deberías de llevar primero tu frente como cristiano adelante, tu bandera, ¿no? Claro. De hecho, con lo que acabas de comentar, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es la de todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y me gusta mucho porque al final todos podemos cambiar, ¿no? Y podemos cambiar para bien y podemos avanzar y mejorarnos. Con este tema de mejorar, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de los ejemplos, ¿verdad? Personas que tienen ciertos ejemplos de a mí me gustaría ser así. Y ahí es en donde me gustaría preguntarle, Padre, las figuras de los santos, al final de cuentas, son ejemplos, ¿verdad? Definitivamente. En el último grupo de canonizaciones de octubre recién pasado, de los 6 que fueron canonizados, el sexto a mí me impactó, ¿verdad? Ajá. De joven, a los 17 años, había tenido alguna dificultad y como que se peleó con Dios, ¿verdad? Ajá. Y había encontrado como una cierta consolación en el espiritismo. Ok. Y ahí en el espiritismo pues se desarrolló y creció, ¿verdad? Y creció al punto que llegó a ser sacerdote satánico, ¿verdad? Ok. Como quien dice, la cúspide de ese mundo oscuro. Sí, claro. Luego encuentra un fraile dominico y a través del rosario pues, se convierte y transforma su vida. Se convierte en un grande promotor del rosario y hoy uno de los más célebres santuarios italianos, Nuestra Señora de Pompeya al sur, pues fue promovido por él y ahí está él sepultado, ¿verdad? Entonces, el contorno, ¿verdad?, de su canonización, algo así decía como de la oscuridad del satanismo al honor de los altares, ¿verdad? Bartolo Longo, un camino que nos dice que no hay nada invencible para la misericordia, ¿verdad? Entonces, desde lo más profundo de la oscuridad, hoy propuesto como modelo de santidad. Entonces, así como Bartolo Longo, pues habrá otras historias también, y algunos que quizá no van a ser canonizados, pero que a veces conocemos, ¿verdad?, testimonios de esposos, de esposas que se han convertido, experiencias de amor en las familias. Y entonces es extraordinario lo que el amor de Dios puede hacer en el corazón de los hombres, ¿verdad? Claro. Yo tengo un par de dudas para los dos. Voy a regresar un poquito, padre. ¿Usted estudió en el Colegio Salesiano Don Bosco? No, en el Colegio Salesiano, aquel junto a la Divina Providencia, que sí son siempre de los salesianos, ¿verdad? Solo que el Don Bosco es grande, ¿verdad?, y este era más pequeño. Bueno, es todavía porque sigue existiendo. ¿Pero por qué decidió ser benedictino? O sea, porque su formación venía de... Sí, es cierto, sí. Después hubo esa época, debió ser 1990, yo necesitaba un trabajo. Y entonces tenía una amiga que me dijo, si quieres para mí, entrate, te puedo ofrecer algo. Y después, cuando a mis abuelos les hablé de ir a Boca del Monte, y me dijeron, ya está, ya. Pues como es para mientras, le dije, ¿no? Y entonces, antes se llegaba bien fácil a Boca del Monte, ¿verdad? Porque
En ese año de mi conversión empecé yo a misa todos los días, ¿no? Cosa fantástica. Y entonces yo iba a la misa de las 6 a la parroquia, bajaba, tomaba la 40R, me bajaba en Los Arcos, subía al bus de Boca del Monte o de Vía Canales y llegaba rápido, ¿verdad? Oye, imposible hacer eso. Claro. Pero y entonces era bien fácil, ¿verdad? Claro. Y sí, yo lo sentía lejos. Y entonces allá conocí al padre Hugo Panebianco y digamos que ahí caí en la red del pescador. Y entonces no, yo ni siquiera sabía que existían los benedictinos en Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y luego yo nací un día, antes los calendarios traían el nombre del santo abajo, ¿no? Sí. Y decía San Benito Abad, ¿no? Saber quién será, ¿no? Entonces no me imaginaba que iba a llegar a ser uno de sus hijos, ¿no? Entonces el 21 de marzo, el día que yo nací, ese día se celebra el tránsito de San Benito, es el día aniversario de su muerte. Ujú. Este año celebramos 1479 años de la muerte de San Benito. Y el orden de San Benito es partido en los 5 continentes. Ujú. Es seguramente la institución más antigua después de la Iglesia Católica. Ok. Ya, dentro de la Iglesia. Dentro de la iglesia, claro. Entonces, digamos que la providencia me llevó porque lo que yo creí que iba a ser un momento así como para sacar de los apuros de ese año, y el Señor me llevó hasta ahí, ¿verdad? Porque, digamos, ya había tenido pues ese aprecio por los salesianos, porque ellos me educaron, ¿verdad? Tenía el aprecio por los combonianos, pero aquí no estaban. Y pues después el Señor nos lleva a donde Él quiere, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo? Es que aquí viene, porque ahorita le voy a hacer la pregunta a Pedro David. Ok. ¿Y cómo toma la decisión de ser sacerdote? Porque al final del día, pues es un compromiso muy grande, pues, ¿verdad? O sea, vemos muchas situaciones de gente que se ha quedado o porque realmente no es la vocación. ¿O cómo deciden tal vez la pregunta sería, en estos tiempos, cómo los chavos o las personas que se meten a estudiar, cómo saben que sí es su llamado? Sí, lo importante es tener una guía, ¿verdad? Ujú. Yo sé que ya, bueno, ahora estamos en época penitenciales, pero Claro. a veces ya la confesión es difícil de encontrar, ¿no? Y hay algunos lugares en que, gracias a Dios, hay como sabemos de que hay confesor permanente y sabemos los horarios, yo no puedo ir con facilidad, pero a veces en otros lugares cuesta. Ujú. Y entonces nosotros todos bautizados, además de un confesor, deberíamos tener también un padre espiritual. Un guía O sea, espiritual. con el confesor yo voy a decirle mis pecados. Ujú. Entonces, una cosa breve, ¿verdad? En vez con el padre espiritual, pues yo voy y le abro mi corazón y le digo mis inquietudes y entonces él me va conociendo y me guía. Casi siempre esos encuentros pueden ser como de 1 hora. Y entonces esa guía es importante para poder conocer, ¿verdad?, qué cosa quiere Dios de mí. Y entonces hay varias parroquias que hacen como ferias vocacionales, ¿verdad? Ujú. Y también el Seminario Mayor Nacional de la Asunción tiene encuentros vocacionales, porque el punto está en que una vez uno siente, discierne el llamado, hay que ver para dónde, ¿verdad? Claro. Porque las opciones son Ujú. vida diocesana, y entonces el Seminario de la Asunción, en nuestro caso, ¿verdad? Ujú. Y si uno dice, pues me gusta la vida consagrada, ahí se abre un gran racimo de posibilidades, ¿verdad? Ok. Porque ¿qué cosa quiere ser? Que usted piensa que tiene como inclinación a la predicación, pues están los dominicos, ¿verdad? Ya. Que le impacta el Cristo pobre, podría ser franciscanos, podría ser también la rama masculina de la Madre Teresa de Calcuta, Ujú. Ujú. y que si le gusta pues ser estudioso y el estudio, que sé yo, universitario, pues qué sé yo, podría ser Opus Dei, podría ser Compañía de Jesús, de las jesuitas, Ujú. Ujú. podría ser o cualquiera de las otras congregaciones que se dedican a ese ramo. Que quiere ser sí consagrado, pero no quiere ser sacerdote, pues están los hermanos de la Salle, están los hermanos maristas. Entonces se abre una grande variedad, pero uno no los puede conocer todos, ¿no? Claro. Entonces tiene que como que escoger algunos. Yo también me olvidaba, también tuve la gracia, no sé si existen ahora, había unos retiros de Confregua, Ajá. que es la Confederación de Religiosos de Guatemala, ofrecían los sábados en la Casa Central, me recuerdo, y en cada sábado, la invitación era para todos los jóvenes, ¿no? Eran mixtos los encuentros, Ujú. y llegaban unas 3, 4 congregaciones masculinas, otras femeninas, hacían un par de encuentros así como generales. Pues miren, aquí tenemos estas posibilidades. Y después uno podría tener como, pues estos o aquellos otros me gustan, ¿verdad? Y después hacer un proceso con ellos. Y entonces
algunas congregaciones siguen teniendo pues estas como herramientas. Y hoy pienso que también una herramienta estupenda son las redes sociales, ¿verdad? Claro. Ahí encontramos tanta juventud y podemos ir ahí a pescar. Y entonces hay algunos también utilizan esos medios para presentar su carisma. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí estamos y venga y conózcanos, ¿verdad? Claro. Y entonces hay una infinidad de posibilidades, ¿verdad? Pero uno, según sus inclinaciones, puede ver, bueno, me gustaría más aquí o más por allá, ¿verdad? Siento que tal vez en esta época, no sé, pero David, bueno, voy a ir primero con, es que si se me vienen muchas preguntas y si no las tiro se me olvidan. Ok. Pero pienso que en este tiempo debería ser más fácil como poder jalar a los jóvenes para que puedan vivir la experiencia, pues, o sea, para que puedan, no sé, ver si es su vocación ser sacerdote. Algo que me sorprendía que cuando veníamos en los elevadores es que dijiste que cuando eras pequeño querías ser sacerdote tú. Sí. Sí, ¿Cómo justo. fue esa? Pues la verdad es que fue ¿qué les podría decir? Pues yo vengo de una familia de tradición católica y católica de profesar genuinamente. Y pues yo crecí así, o sea, yo siempre crecí relacionado con la iglesia y yo viví mucho tiempo en México, ¿verdad? Ya viví una buena cantidad de años míos, yo ya me terminé de desarrollar, o sea, yo ayer ahí terminé la primaria, secundaria, colegio, universidad. Y entonces en mi etapa de colegio yo estuve en un colegio marista, ¿verdad? Muy similar como el Liceo Guatemala de acá, pero allá pues no se llamaba así, se llamaba Franco Inglés. Y en ese colegio pues siempre tuve yo muy buena relación con los sacerdotes de ahí. Cuando yo todavía estudié allí, los sacerdotes eran los directores. El director de primaria era un sacerdote, el director de secundaria, el director de toda la parte. Todo era dirigido y administrado por sacerdotes. Y además en ese colegio estaban las casas donde ellos residían, porque ahí también tenían las residencias para los sacerdotes pues ya retirados, ahí mismo. Entonces siempre tuve mucha relación. Pero yo por un tiempo también estuve asistiendo a una asociación pontificia, bastante misioneros de la Virgen de Fátima, y entonces me gustaba mucho porque hacía muchas actividades para los jóvenes. Y eran como que de un carisma muy militar, se podría decir. Y a mí siempre me ha gustado como que tener reglas claras, precisas y ser como muy guerrero. Entonces me gustaba mucho asistir con ellos. Entonces desde ahí empieza como que empezó esa duda, esa curiosidad, al grado que pues yo me vuelco hacia a lo máximo. Me acuerdo que me fui a un retiro de silencio a Brasil por 3 meses, más o menos, en donde pues era en una de estas casas de retiro de ellos, de jóvenes. 3 meses. 3 meses, sí. Tenía 14 o 15 años, no recuerdo. Entonces, que para mí fue una experiencia espectacular, pero había algo que yo notaba que no hablaba mucho. Yo me acuerdo, pues como vengo de una familia católica, pues siempre escuchamos esto de que Dios y Jesús es amor, ¿verdad? Y acá de este lado casi no lo escuchaba, era muy militar por dentro. Y entonces yo veía que ya faltaba esa partecita. Para no hacerles el cuento largo, justamente cuando regreso yo de ese viaje, pasan un par de semanas y me dicen, no, mira, nosotros vemos que tú no tienes vocación. Y yo, ¿y por qué? No. Y entonces al final, pues como yo que... quiero, sí. déjeme aquí. Ajá. Y entonces al final, tomando pues lo que usted está diciendo para defenderle los carismas, yo al final siempre fui una persona muy académica, muy curiosa, muy lectora. Y yo me di cuenta, ya ahora de adulto, que justamente el carisma de ellos no era así. Era más un tema más militante, de seguir órdenes muy precisas. Entonces me doy cuenta que a la larga, pues tal vez en ellos en ese momento me hicieron un favor, ¿verdad? Que no era realmente por ahí, pienso yo. Y esto es importante. Cuando alguien decide hacer un proceso vocacional, no importa con quién, si como nosotros no estamos como jalando gente para nosotros, ¿no? Ajá. Claro. Sino para la iglesia. Claro. Entonces a veces hay jóvenes que están con nosotros y le decimos, mire, su perfil pues, podría ser mejor que como franciscano, podría ser usted un buen papel. Claro. Y a lo referimos, ¿verdad? O mire que usted podría estar bien podría ser diocesano, ¿verdad? Entonces mire Claro. que la información. Y todos hacemos así, ¿verdad? Tratamos de colaborar porque como trabajamos todos para el mismo reino. Tal cual. Y entonces tratar de ayudar al joven de que pueda entrar pues en la dinámica. Y también en algunos casos, mire, lo suyo seguramente es el matrimonio, ¿verdad? Entonces procura de ser un esposo santo al momento que será. Claro. Y también hemos tenido jóvenes, ¿verdad?, que han venido a hacer experiencia con nosotros. Nosotros los invitamos a estar una semana o un mes según las posibilidades. Claro.
Y algunos, pues bueno, se han ido agradecidos, como que les ha esclarecido la experiencia. Hubo uno muy simpático que venía de Huehuetenango, iba a estar un mes con nosotros. Ajá. Al día siguiente me dijo, padre, yo me tengo que ir. Me dijo. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué te pasó, León? No me pasó nada, pero yo aquí no podría vivir. Vivir así entre tanto hombre, como que no, me dice. Yo ahora estoy descubriendo que lo mío es el matrimonio. Claro. Y le pregunto, ¿por qué te vas a casar mañana? Porque tienes 18 años. Sí, yo lo sé. Dice, tengo que trabajar mucho para eso, pero ¿para qué me voy a quedar aquí a perder el tiempo? Yo me voy, me dice. Y entonces, digamos, el proceso vocacional debe ayudar a la joven a poder focalizar. ¿Verdad? Claro. ¿Es esto lo mío? Tal vez aquello otro, o una cosa todavía diferente. ¿Verdad? Claro. Pero qué importante es ese proceso de descubrir. Bueno, creo que tal vez en el caso de Pedro David, pues yo no tuve nunca como esa experiencia, pero creo que sí es importante lo que decía, ¿verdad? Y creo que es bien importante que la gente también conozca esta parte, porque la gente, todos los sacerdotes son iguales, ¿verdad? O sea, para la gente, o sea, no hay congregaciones, no hay, o sea, ven en general, pero por ejemplo lo vemos a un padre Gabriel que es benedictino, lo vemos de blanco, ¿verdad? Pero vemos tal vez a los de Esquipulas que usan hábito, ¿qué es? Negro, padre. Negro, sí. Es diferente. Vemos a los franciscanos café, vemos a los diocesanos que pueden andar como pues con sus jeans y su camisa. Ajá. Claro. Bueno, perdón, padre. Un clériman. Ajá. Pero pues por eso es que también es importante. Creo que este podcast puede ayudar también a esa gente que tal vez no es católica, pero puede entender también porque hay diferentes carismas, Claro. diferentes congregaciones también, Claro. ¿no? Pero todo dentro de la misma iglesia. Una Que creo que cosa es bien hermosa es importante. que la personalidad de Jesús es tan rica, es como que si fuera un bellísimo diamante, ¿verdad? Y entonces cada congregación, cada fundador ha querido como identificarse con una faceta de la riqueza de la persona de Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos la riqueza de los carismas, ¿verdad? Y al interno de del mismo mundo monástico, San Benito no inventa la vida monástica porque ya existía, ¿verdad? Claro. Es más, existe también en otros ámbitos fuera del cristianismo. Y entonces él lo que hace, pues, es hacer un itinerario, y ese itinerario fue así tan rico, tan fecundo, que pues tiene estos 15 siglos de presencia, y los benedictinos nacen de una manera distinta, como pudieron nacer los franciscanos o los dominicos. Ajá. Nace la experiencia monástica, y poco a poco se fueron agrupando, ¿verdad?, los grupos. De tal manera que hoy en el mundo son 19 familias monásticas que juntos conformamos la Orden de San Benito. Pero no surgieron como congregaciones, sino surgieron como experiencias monásticas, y con la historia se fueron un poco pues como unificando los distintos grupos regionales. Ok. Increíble. O sea, a mí me agrada mucho como que escuchar toda la riqueza de experiencias y de carismas que se pueden tener pues adentro, al final de cuentas, de la misma Iglesia Católica. Que pues al final yo estaba leyendo hace poco porque ahorita se podría decir, y tal vez platicamos un poquito más de eso en el capítulo número 2 con el padre Gabriel, es justamente reconectar mucho con esa espiritualidad y con pues, los preceptos de la iglesia, y tener ahora un acompañamiento de un padre. Pero es como comprender que realmente todo puede existir dentro de, porque al final es hecho pues a imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues ya vamos a cerrar este primer episodio, padre. No sé si para poder culminar este episodio podría usted pues dar un mensaje en específico para pues toda nuestra audiencia. Sí, sobre todo recordar a todos los queridos jóvenes que en cuanto a bautizados tenemos esa semilla de santidad, y entonces buscando el reino de Dios a través de todo aquello que hacemos, las cosas más sencillas, las cosas más grandes, los grandes proyectos, allí podemos ser santos. Perfecto. Gracias, padre. Le agradezco mucho. Marvin, unas palabras. Aprendiendo. Yo creo que como este es un podcast de publicidad, creo que nos ayuda bastante, y creo que vamos a meternos un poquito ahí como no tengo como muy claro, pero alguna vez alguien me dijo que la mayor publicidad y el más grande como del marketing fue Jesús, pero no enfocado como en lo malo, sino en cómo fue todo su proceso y todo esto. Entonces,
Voy a recapitular un poquito con eso y vamos en el segundo para Y tirar. vamos para el segundo capítulo. Pues bueno, estimada audiencia, les quiero agradecer mucho su atención. Siempre aquí muy contentos de poder crear este espacio en el que podamos tener pues invitados de altísimo valor que nos pueden compartir sus experiencias. Agradecerle, Padre, por su presencia aquí, que nos sentimos pues muy contentos de poder tener esta charla con ustedes. Y audiencia, nos vemos entonces el siguiente jueves con un episodio más con el Padre Gabriel. Que esté muy bien. Hasta luego.